aquí vamos a ver lo que sucede cuando el inyector entra en funcionamiento. Cuando pasa corriente por esta bobina, la aguja es atraída hacia el campo magnético, por lo tanto se levanta. Cuando deja de funcionar, el muelle vuelve la aguja a su posición de reposo. Cuando clicamos el botón, lo que hacemos es hacer pasar corriente por la bobina. El muelle antagonista no vuelve a su reposo, sino que es comprimido. La aguja de inyección se mueve hacia arriba, hacia el campo magnético, y las aberturas de inyección se liberan. Ahora, si observamos, el inyector está lleno de combustible. Nosotros apretamos el interruptor, el inyector inyectará. Cuando nosotros activamos el inyector, lo que sucede es que comienza la inyección, siendo liberada la abertura de inyección. El combustible que sale del inyector, podemos observar que no sale ni en chorros ni en gotas grandes, sino que sale nebulizado de la forma más fina posible. Esto es porque el combustible nebulizado se evapora fácilmente y se mezcla así con el aire, generando una mezcla de aire con combustible. Interiormente, podemos observar en este sector las conexiones que cada inyector lleva, que son las que vimos anteriormente en el plano. Tenemos una alimentación constante de 12 voltios, una alimentación positiva a cada uno de los inyectores. Cada uno de estos está conectado con la unidad de control. La unidad de control es quien comanda su funcionamiento mediante un transistor. Si nosotros activamos el transistor, el inyector inyectará combustible. Alimentamos la base del transistor y el transistor nos entrega la tierra que necesitamos para que el inyector pueda funcionar. De esta forma podemos decir que el inyector está conmutado a masa. Y que el componente que hace que el inyector reciba masa es, en este caso, un transistor. Si medimos el voltaje en este punto, en el pin número 4, vamos a encontrar que es de 12 voltios. Si el voltaje del pin número 4, que va a masa, es de 12 voltios, ¿cuál es el voltaje a través del inyector? El voltaje a través del inyector va a ser 0 voltios. Podemos verlo también haciéndolo trabajar. Hay 12 voltios constantes, pero 12 voltios constantes en el pin número 1 de entrada, pero cuando hacemos trabajar hay 12 voltios en el pin número 4, lo que demuestra que durante el trabajo del inyector hay 0 voltios. ¿Qué afirmaciones son correctas entonces aquí?
podemos saber que cuando el inyector funciona es porque está transitando corriente por él. Por lo tanto, la afirmación de que no hay corriente no sería cierta. Y podemos ver que cuando en el pin número 4 hay 0 voltios, significa que el inyector está activado. Por lo tanto, decimos que hay 12 voltios a través del inyector y 0 obviamente se opone una a la otra. Vamos a mantener presionado el interruptor del transistor durante aproximadamente 4 segundos. Y generamos una apertura del inyector a través de 4 segundos que se ve graficada. Vamos a reconocer en esta curva cómo es el funcionamiento del inyector. Esta es la curva que nosotros extraemos de una activación del inyector. Por lo tanto, vamos a decir que en el momento en el que se activa el inyector es cuando el voltaje cae a 0. En el pin número 4. Y en el punto en el que se ha acabado la inyección es cuando el voltaje intenta volver a 12 voltios. Cuando hay 12 voltios a través del inyector es cuando el inyector está funcionando. Durante todo este transcurso que hay, que marca 0.